Muy buenos días, feliz inicio de semana. Aquí dándole siempre la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él ama la justicia y Él es quien demuestra cuánto nos ama, ¿verdad? Su palabra es específica y en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18 dice: nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarnos cuánto nos ama en verdad. Dios ama al que confía en Él y desea mostrarnos su compasión. Y pues buenos días a los que se están conectando en este momento, a los que más tarde se van a conectar. Yo los bendigo en esta mañana, en este pues inicio. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Nosotros pues la pasamos con la familia, pero muy agradable, recordando siempre las bienaventuranzas de Dios, ¿no? Que siempre está con nosotros y que no nos deja en ningún momento. Y pues mi nombre es Amparo Walsh, del Ministerio La Tacita del Alfarero, transmitiendo desde el estado de Utah. Agradecida con Dios por permitirme estar en esta plataforma virtual que ha sido de gran bendición. Estamos aquí por medio de Facebook, de YouTube. No se te olvida suscribirte para que puedas recibir la palabra de Dios, que eso es lo que estamos haciendo. Estamos, podríamos decir, teniendo iglesia, estudios en casa, y eso es lo que nos edifica, porque de aquí podemos regresar a nuestras actividades diarias, ¿no? Y gloria a Dios que tenemos la habilidad, ¿no? y la fortuna de estar aquí transmitiendo por medio de pues esta plataforma cibernética. Como siempre, para mí es un placer el estar con ustedes, y vamos a iniciar nuestro último del libro de Mateo capítulo 5 en la serie Letras Rojas. Creo que va a haber varias, vamos a seguir tratando con eso, hablar lo que Jesús habló, ¿no? Lo que Jesús nos dejó. Y hoy vamos a dar final a Mateo 5, que hemos estado hablando de las bienaventuranzas, que ha sido de gran bendición el reconocer, ¿no? Quiénes somos en Cristo y por qué a veces pasamos por lo que estamos pasando, ¿no? Con todo esto, pero hay que tomar las cosas positivamente, ¿no? Porque todo tiene un propósito. Dice la palabra que nada se mueve sin la voluntad de Dios, ¿no? Entonces hay un propósito en todo esto, y lo debemos de entender, ¿no? Que somos bienaventurados porque solos no estamos, Dios está con nosotros, y aunque a veces las cosas nos parecen duras, ¿no? Porque no las alcanzamos a comprender. No es porque no tengamos fe, es porque somos humanos y Dios sigue tratando con nosotros, y nuestra fe va incrementando, ¿no? Como dice, va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no importa, ¿no? Si en el momento sentimos ganas de llorar o ganas de gritar o cuestionamos, es parte del proceso. Desde el momento que nosotros nacimos para luchar, nacimos para sobrevivir, ¿no? Vamos a la escuela, nuestros padres, primeramente nuestros padres nos enseñan, nos corrigen, nos encaminan, luego vamos a la escuela a prepararnos, o sea que es una continua lucha. Si nosotros lo pudiéramos ver de esa perspectiva espiritual, estamos en un campo de batalla. Entonces no tenemos por qué asustarnos, ¿no? Cuando vienen esas situaciones difíciles que nos hacen a veces resistirnos en el cambio, guardamos la ofensa o tenemos temores de lo que vendrá mañana, pero es parte del proceso, es parte de lo que Dios nos está enseñando, es parte de nuestro crecimiento. Así es que no te asustes, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. O sea, Dios está al cuidado de nosotros. Yo a veces que me entra, ¿no? Ayer estuve en casa de uno de mis hijos y uno de mis nietos entró así asustado, lo habían asustado y lo abracé.
y me sentía así, ¿no? Como Dios se siente con nosotros, ¿no? Con ese amor incondicional. No importa lo que hayamos hecho, no importa si Él provocó esa situación. Dios siempre nos cobija bajo sus alas y eso lo tenemos que tener, pero bien seguro, que Dios nos cobija bajo sus alas. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora, dice, mora, vive bajo las alas del Altísimo, ¿no? Y siempre recordar que aunque estemos pasando por esa situación de tristeza, de separación, una situación económica, algo de enfermedad, Dios está con nosotros. Él dijo, nunca los dejaré, nunca los voy a desamparar, estaré con ustedes, dice, hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios nos ha hecho. Entonces tenemos que pararnos en este inicio de semana. Hay que tomar todo lo que nos pertenece. Dios nos ha dado absolutamente todo. Y vamos a seguir con el libro de Mateo capítulo 5. Recuerden, estoy leyendo dos versiones diferentes. La versión Reina Valera 1960 y estoy leyendo la versión traducción en el lenguaje actual. A mí me gusta mucho esa versión. Claro, hay una que me gusta un poquito más, nomás que no la tienen en español, es la Biblia amplificada. No, yo me saco estudios más bien por medio de esa Biblia porque le entiendo, vienen entre paréntesis, vienen unas cositas muy interesantes. Entonces yo me gozo y digo, gracias Señor porque nos das la oportunidad. O sea, no podemos decir que no conocemos por ignorancia, porque tenemos todos los medios cibernéticos, tenemos las Biblias, donde quiera que tú vayas puedes comprar una Biblia, vas a un hotel de vacaciones, vas de vacaciones si te quedas en un hotel y abres un cajón y hay una Biblia, o sea, perdón, encuentras todo, o sea, no es por ignorancia, no, es a veces porque no queremos ceder esos deseos de la carne, queremos estar aquí, queremos estar allá. Y a Dios le gusta mucho que pasemos tiempo con Él porque nos va instruyendo, nos va preparando, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que ya ese versículo que dice es que mi pueblo perece por falta de conocimiento, sí, pero no es por falta de fe. Y yo pienso, en mi opinión personal, es porque a veces tenemos pereza, nos entra una pereza espiritual y aprendemos a depender de alguien más que se tome el tiempo. Entonces tenemos que escudriñar porque somos individuales cada uno de nosotros, ¿no? Somos un diseño original y Dios te habla a ti de una manera en la cual a lo mejor no me habla igual que a ti, o sea, me habla diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo un carácter diferente. Dios no viene a cambiar el carácter, ¿no? Sino lo viene a alinear. Entonces Dios nos habla a cada quien diferente. Entonces vamos a seguir con eso y vamos a entrar en el número 11. Nos quedamos en el número 10, perdón. Vamos a ir al número 10 y mira lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a entender ese versículo? Se dice bienaventurados los que sufren persecución, ¿no? Pero en esta versión, traducción en el lenguaje actual, dice, Dios bendice a los que son maltratados, dice, por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Y dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes se atreven a arrebatarlo. Entonces, las personas que son maltratadas, muchas veces queremos hablar de Dios y la gente nos para, ¿no? Nos quiere hacer sentir pues que eres religioso, que eres esto, que eres otro, pero la palabra de Dios especifica que nosotros estamos en ese campo de batalla. Entonces, como estamos en ese campo, usamos las armaduras que Dios nos ha dado. Entonces, una de las armaduras que Dios nos dio es la palabra, ¿no? Porque es la espada de dos filos. Y si nos vamos al libro de los Efesios, capítulo 6, nos habla de una armadura. Entonces, nosotros tenemos que hacer justicia
por lo que nosotros creemos. No dice pelearnos, no dice golpear, dice hacer justicia, el permanecer en la fe. Porque muchas veces somos tentados, muchas veces así como que te vienen y te vendan una palabra así que no habías escuchado y como que te tambalea, ¿no? O estás en una situación en la cual estás pasando por un proceso, ¿verdad? Y llega una persona un poquito más, ¿cómo te podría decir? Astuta, ¿verdad? Como la serpiente. Y como tú estás en una situación débil, en una situación frágil, podríamos decir, te sacude, ¿no? Y a veces te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué tanto si no veo un cambio, si no veo? Porque Dios es un Dios de tiempos. Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Por eso dice, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero no debemos de menguar, tenemos que seguir parados en esa brecha. Porque al final de todo, Dios siempre va a ser el vencedor, ¿no? Por eso dice su palabra, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo recién recibí a Cristo en mi corazón, pues yo lo conocía de otra manera completamente diferente, ¿no? Entonces, una persona me dijo, tú no te preocupes, si el enemigo viene y te recuerda tu pasado, pues tú recuérdale su futuro. Y yo decía, pues ¿cuál es el futuro? No, pero escudriñando las escrituras, me enseña a mí que el que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo, pues tiene autoridad porque le pertenece a él, ¿verdad? Pero si tú te vas en el libro de Apocalipsis, ahí dice que él ya está sido vencido, o sea, al final de la jornada sabemos que tenemos la victoria, tenemos ya esa pelea ganada, ¿no? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero en el proceso, pues a veces queremos desmayar, así como que, no, ¿por qué yo? ¿Y por qué no, verdad? Recordemos que nosotros somos parte del reino de Dios. Debemos de ser conscientes, ¿no? De que vamos a pasar, por eso dice la palabra, ¿no? En el mundo vas a tener aflicciones, pero acuérdate que de todas ellas yo ya te he vencido. Y parece, ¿no? Desde el año marzo del año pasado que hemos estado en el campo de batalla, o sea, se vale todo, resolteras, se vale todo, no sé todo, pero la arma más poderosa es la palabra de Dios. No contiendas con el necio conforme a su necedad, dice, no lo hagas así. Acuérdate que Dios es amor, ¿no? Y claro que va a haber situaciones en las cuales nosotros tenemos que arrebatar lo que es nuestro porque es bíblico. La palabra se hizo para los hijos de Dios. Pero tenemos que tener amor, tenemos que dejar que el fruto del Espíritu Santo sea el que reine en nuestras vidas, ¿no? Somos luz en medio de la oscuridad, somos la sal, somos el sazón de la tierra. La tierra está, podríamos decir que amarga, ¿no? Cuando pruebas una comida dices, ¡ay! Le falta sal, ¿no? Entonces está un poquito fuera de sazón, ¿no? Y nosotros somos el sazón, somos los que producimos paz por medio de lo que reina en nosotros. Entonces claramente nos dice, y cuando somos maltratados, debemos de aprender a ser agradecidos, porque entonces quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Por eso Jesús se sentó, ¿no? Y dice que vio la multitud y llegó y se sentó, o sea, se sentó en su reino, con su autoridad, con esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, con esa paz, ¿no? Porque sí, se sentó y dice que los discípulos le escucharon en el principio del capítulo 5, ¿no? Dice, y lo escucharon. Entonces nosotros tenemos que sentar, tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender a asimilar, a masticar la palabra, a sacarle el jugo, ¿no? Como cuando hacen un buen vino, ¿no? Le sacan el extracto, así lo aplastan y lo aplastan. Tienen una lucha, ¿no? Contra la uva, pero al final le sacan todo el jugo, pero después los ponen en unas barricas para fermentar. Tenemos que aprender a fermentar la palabra,
a saborearla, a distinguir su valor, ¿no? El saber entender que a lo mejor ahorita no es el tiempo, no ha sido fermentada por el tiempo necesario, ¿no? Pero al final de la jornada, la palabra es eficaz y es más cortante, dice, o sea, penetra hasta lo profundo, pero tenemos que ser sensibles. Probablemente cuando una persona viene a Cristo, le quieren meter el libro de Apocalipsis, pues los vamos a asustar, ¿no? Pero si nosotros les hablamos del amor, de lo que Jesucristo hizo, porque es la parte más importante de la Biblia, hablar de Jesús, dar un testimonio. Si tú quieres hablar, estás impuesto o estás impuesta a tener en tus labios, ¿no?, el juicio, la crítica, tómate el tiempo y habla de un solo personaje, Jesús. Ese personaje, de él puedes hablar todo lo que quieras, ¿no? Todo lo que hizo. O sea, si queremos mandar cositas, mandemos cosas de Jesús, lo que él hizo, lo que está haciendo en nuestras vidas. Hoy en la mañana estaba platicando con una prima, ¿no?, acerca de su hermano que ya pasó con el Señor, y de los milagros, el milagro que hizo Dios en su vida de él. Antes de que él partiera, él alcanzó la salvación y está la seguridad de que él se encuentra con el Señor. Cuando hemos orado por gente que está enferma, hemos visto la mano de Dios. O sea, hemos visto, pero a veces somos tan escépticos que vemos tantas cosas ya. Por ejemplo, vemos la muerte de alguien así tan natural, los accidentes, el hurto, el asesinato, ya lo empezamos a ver tan natural y no es algo natural. No debemos de caer, ¿no?, en ese jueguito, ¿no? Nosotros debemos de estar parados en la brecha y estar intercediendo por lo que Dios nos ha dado. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 6, 33. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Lo voy a leer la versión, traducción en el lenguaje actual. Dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesites. Ejemplo, yo necesito gozo en mi corazón, ¿ok? Pides gozo en tu corazón, entonces aprende a quitar todo lo que te estorba, deja de estar viendo esos programas que te producen violencia o que te producen tristeza o todas esas cosas, porque eso atrae, ¿no? Hay unas personas que dicen dinero atrae dinero, ¿no? Entonces gozo atrae gozo, paz atrae paz, ¿no? Es la ley de gravedad que le llaman. Entonces tenemos que estar conscientes. Y luego dice el 34, así que no te preocupes por lo que va a pasar mañana. Ya tendrás tiempo para eso. Recuerda que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Dios, yo puse una nota aquí, Él cuida de mí, Dios cuida de ti. O sea, ¿por qué me voy a afanar con un día que todavía ni siquiera existe? No es como, por ejemplo, compras un terreno, ¿no? Y dices, voy a hacer una casa y estás súper preocupado, ¿cómo le vas a hacer aquí? Calmado, todavía ni siquiera tienes el dinero para empezar los cimientos y ya estamos preocupados. Vamos a disfrutar, agradecer, gracias Señor, porque pude guardar o pude ser bendecida o caí en gracia de alguien que me vendió el terreno más económico. Ahora me voy a dedicar para que, o sea, el tratar, ¿me entiendes?, de vivir un día a la vez. Por eso dice la palabra de Dios, los que pelean la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es reconocer, ¿no?, que ya hemos sido redimidos, que ya no tenemos pasado, que tenemos presente y un futuro mejor por medio de Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, porque Él nos dio a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos seguir caminando conforme a su voluntad. Entonces, por eso dice, no te afanes por el día de mañana. Y esa es una de las cosas que es, y si nos ponemos a hablar acerca de la justicia, esa es una de las cosas que viene con la justicia. El no vivir en un día que todavía no existe, ¿verdad? El no vivir preocupados, el entender
que Dios tiene el control, ¿verdad? Es parte de la justicia de Dios. Vámonos al libro de los Efesios. Bueno, el libro de los Efesios, sí, vámonos al libro de los Efesios, capítulo 2. Y es tremendo. El libro de los Efesios es un excelente, bueno, pues digo, toda la Biblia es excelente, ¿verdad? Pero hay unos libros de los cuales nosotros aprendemos un poquito más, ¿no? Entonces, vamos al libro de los Efesios y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en el número Efesios 2, 19 y 20. Dice así, a ver si no es 19, dice, por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Dice, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Tenemos todos los derechos. Somos justos. Hemos sido justificados. Somos, y podríamos decir, ¿por qué no? Somos dadores de justicia. Porque si alguien viene y te habla mal de una persona, tú tienes el derecho, ¿me entiendes?, de hacerle justicia, porque mucha gente ve solamente lo negativo y no ve lo positivo en alguien, no sabe, no puede discernir la raíz, pero como nosotros somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos discierne la situación de esa persona. Entonces nosotros podemos hacer justicia. Mira, no es lo que tú piensas. Lo que pasa es que esta persona está pasando y luego te dicen, ay, es que yo no sabía. Entonces no juzgues, ¿me entiendes? O sea, nosotros podemos hacer justicia para los demás. Recuérdense que la palabra de Dios dice que mayores cosas haremos en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces es tremendo cuando identificamos, quiénes somos en Cristo Jesús. Vamos a poder entender la capacidad que tenemos como pueblo de Dios. No somos nada más una estadística más, no somos nada más unos religiosos, tenemos la justicia, porque si tú te pones a analizar, Dios creó los cielos y la tierra. No nomás es cierta persona que tiene derecho. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios y tenemos el mismo derecho. Pero eso lo podemos poner en práctica cuando entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Mira lo que dice el 20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, ¿verdad? Qué tremendo. El cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles, y los profetas. En este edificio Jesucristo es la piedra principal. Está hablando nosotros como iglesia, ¿verdad? No porque, por ejemplo, yo aquí en casa le estaba diciendo yo a una personita hoy en la mañana, le digo, ahorita están cerrados todas estas cosas, pero eso no nos evita. Escúchame, no nos evita que tengamos iglesia en casa, o sea, la iglesia somos nosotros, no nos evita que tengamos un servicio en casa, no nos evita que perdamos todas esas cosas, ¿no? El que podamos tener esa intimidad con Dios, que podamos tener esa oración, el que podamos dictar, el que podamos poner alabanzas, el que podamos levantar nuestras manos, eso no evita, ¿no? Por eso dice, porque Jesucristo, dice, forma parte de este cuerpo, Él es la piedra principal, ¿no? Él es el perito arquitecto, Él es el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Jesucristo es el fundamento. Y luego dice el 21, es el quien mantiene, dice, el edificio que es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que lleguen a formar parte del templo dedicado al Señor. Por su unción con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio que es donde Dios habita por medio de su Espíritu. ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestra estructura, ¿verdad? Nosotros somos los que edificamos, nosotros somos los que tenemos la palabra de vida, nosotros somos los que somos dadores de esa paz, ¿no? Que te vean y que te dicen, wow, estás pasando por esto y mira qué paz tienes, ¿verdad? No es que no sientas, no es que no te pongas triste, no es que no llores. Pero todo tiene su tiempo, ¿me entiendes? Un soldado cuando va a la guerra,
No, hay tiempo en los cuales ellos descansan, hay tiempo en los cuales ellos lloran por los que se fueron adelante, hay tiempos en los cuales ellos se sienten tristes porque extrañan a sus seres queridos, hay tiempos en los cuales se les hace la injusticia, o sea, todo ese es un proceso, ¿no? Pero la gente tiene la impresión, una impresión equivocada, errónea, ¿no? De que nosotros como creyentes somos perfectos. No, 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 no. Ay, quítate ese pensamiento. Estamos en el campo de batalla. Estamos peleando por esa perfección para un día estar delante de la presencia de Dios. O sea, qué tremendo cuando pensamos, ¿no? Que somos que somos podríamos decir, si fuéramos perfectos, entonces ¿para qué necesitamos a Jesucristo? ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Si tenemos que llorar, lloremos, si tenemos que gritar, o sea, hay momentos en los cuales, ¿me entiendes? Tenemos esa intimidad con nosotros mismos, como las 3 preguntas que me hice, ¿no? O sea, que Dios, ¿quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y qué beneficio tengo? ¿No? O sea, ¿quién soy? Pues todavía lo estoy asimilando. ¿Por qué lo hago? Porque pues podríamos decir porque soy obediente y porque la palabra de Dios me dice, ve y haz discípulos, pero tiene que haber una razón más personal, ¿no? ¿Y qué beneficio tomo? Pues el beneficio de dejar buena tierra, buen fruto a mis generaciones. Mira, déjame, te platico lo que me pasó el día de ayer. Estaba platicando, tengo un nieto que tiene 6 años, en español se llama Vicencio, ¿no? Pero es Vini. Entonces llega y voltea y le da un abrazo a mi esposo y le dice, tú tuviste suerte de no haberte muerto. Y yo me quedé así y nos quedamos, mi hijo se quedó viendo, mi esposo también y yo también me quedé viendo. Entonces yo entendí en el espíritu que él estaba dando palabra de vida. Tiene 6 años, pero lo que yo he sembrado, ellos lo van a practicar, ellos van a comer de eso. Entonces nos quedamos mi esposo y yo. Entonces me dijo él, ¿sería en el accidente de moto que tuve o sería en la caída que nos dimos? Porque él se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, ¿no? Entonces le dije, mira, no lo sé, no lo sé, pero le digo, Vini, le digo, ¿por qué dices eso? Dijo, oh, sí, dijo, es que mi abuelo dijo, tuvo suerte de no haber muerto. O sea, se veía y le brillaban los ojos y nosotros así, y mi hijo asustado, ¿no? O sea, pues es algo que no lo espera. Entonces le digo, volteo a mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Aprende a escuchar el corazón de tu hijo. Le dije, apréndelo, es muy inteligente, este niño es muy inteligente. Entonces, esa es la respuesta de mi tercera pregunta. ¿Qué beneficio yo tomo de todo esto que haga? Ese es el beneficio, el ver a mis generaciones caminar mejor, el ver que poco a poquito, no en la manera que tú lo quieres, porque no es a la manera que tú lo quieres, es a la manera de Dios, y en detallitos así chiquitos Dios te va mostrando. Es como cuando vas a un huerto, ¿no? Y tienes sembrado aguacates, ¿verdad? Y ves el árbol verde y luego ves que empieza a brotar y se ve una bolita chiquita y dices, wow, está cundido de aguacates, ¿no? Y te gozas y empiezas a ver y luego de repente buscas y ves otro por allá. Así son las cosas de Dios. Esa es la razón por la cual, eso es lo que es. Discúlpenme, se me entró una llamada. Esa es la cosa. Can you call Stefano and tell him that I'm busy? Eso es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Es el concepto. ¿Me entiendes? El concepto de la siembra y la cosecha. Tenemos que entender que somos bienaventurados, ¿no? Y me gocé el día de ayer y salí y toda la noche me quedé pensando, o sea, no toda la noche, es un decir, ¿no? Pero me quedé pensando y dije, gracias, Señor, y me puse a orar por él, ¿no? Y al declarar, ¿verdad? Que mis generaciones están recibiendo la semilla que estamos nosotros sembrando, ¿no? Y el número, vamos a ver Mateo 5 y vamos a seguir al número 11 y 12 que dice, pero lo voy a leer en la otra versión y dice, bienaventurados son
cuando por mi causa los vituperan y los persiguen y digan toda clase de cosas malas contra ustedes, dice, mintiendo. Gócense y alégrense porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes, ¿no? Otra versión dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando por mi causa la gente los maltrate y digan mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataban también a los profetas que venían antes de ustedes. ¿No te pasa que cuando que entras a un lugar y de repente la gente es así como, o sea, no digas nada, porque esa persona no tiene otra plática más que de Dios, o no digas nada porque te van a juzgar, o o sea, salte, porque no lo hagas de frente, o cositas así. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba, y un día estaban hablando de una película, estaban todos los que estaban en mi equipo, estaban hablando de una película, y yo les dije, ay, ¿de qué película estaban hablando? ¿No? ¿De qué película están hablando? Y me dijo, no, tú no eres para ver esas películas, tú no puedes ver ese tipo de películas. Me sentí triste por el rechazo, pero a la misma vez reconocí, ¿verdad?, que ellos veían la luz que había en mí. Y no es porque yo no pudiera ver la película, ¿me entiendes? Porque yo tengo un criterio amplio, sé discernir, sé tomar lo bueno, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Entonces tenemos ese discernimiento, pero después con el tiempo, y me sentía así como cohibida, ya no quería acercarme a ellos, me sentía como así como, ay, no quiere nada conmigo, y cositas así, ¿no? Pero con el tiempo pude entender que yo estaba siendo de luz para esas personas. A lo mejor ellos no lo comprendían en ese momento, pero sí lo comprenden porque una de ellas me regaló una Biblia al final del año. Entonces, varios de ellos me han hablado y me han pedido oración. O sea, en el momento nos sentimos así como que están mintiendo porque yo no puedo hacer esto, porque te sientes así como de otro planeta, ¿no? Como un extraterrestre, pero tienes que entender que nosotros hacemos la diferencia. ¿Me entiendes? Nosotros hacemos la diferencia, ¿verdad? Dios nos bendice cuando por seguirle a Él nosotros somos rechazados, ¿no? A veces traemos un dolor profundo en nuestro corazón y la gente religiosa, la legalista, no entiende que estás pasando por un proceso, que quieres llorar porque te meten una doctrina equivocada y te dicen, pues está en un mejor lugar y tú no tienes por qué. No, tienes que pasar ese proceso, tienes que pasar, cuando alguien te habla de ti, que te queda en la mente y estás tú, pero con el tiempo el Espíritu Santo derrama sobre ti esas bendiciones, empiezas a discernir que estabas bien, que no hiciste nada malo, que es solamente parte de lo que estamos viviendo en este mundo, porque estamos en un campo de batalla. Estamos en ese campo de batalla. Yo me quedo y digo, Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo. ¿Tú crees que Jesucristo pues los mismos discípulos, ¿verdad?, se levantaron cuando les dijo, alguien me tocó con la mujer? Ese es un ejemplo para mí tan palpable, eso así como que ¡pum! Y lo uso mucho porque dijo, alguien me tocó, o sea, alguien, y ellos dijeron, pues, ¿cómo que no te van a tocar si hay una multitud? Pero él entendía que había salido algo de él, ¿no? Entonces hay veces que estamos ministrando a una persona y sale algo de nosotros y toca el corazón y esa persona quiere un cambio, ¿no? Y ese es, pero para pasar por ese proceso, pues vamos a ser rechazados. No, aquí ni me vengas. A mí no me digan nada, no empieces con tus cosas, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿O te sientes así chiquita, así? Porque pues lo único que tú quieres hacer es ayudar a la persona, ¿verdad? Pero a lo mejor esa persona en ese momento está pasando por algo bien difícil, está bloqueada, ¿no? Así como estábamos bloqueados nosotros. Cuando nos venían y nos decían, yo me acuerdo
que venía mi padre espiritual, que él ya partió con el Señor, y dice, ahí viene, y cierren las puertas, no hagan ruido, o sea, no estábamos bloqueados, entonces, pero a veces lo tomamos muy personal, pero Dios nos dice aquí en su palabra, Dios los bendecirá a ustedes por cuanto por mi causa la gente los maltrate y digan mentiras en contra de ustedes. No, pues es que habla de aquí y hace todo lo contrario. O sea, a veces dicen mentiras, pero dicen mentiras porque siguen viviendo en una mentira, ¿me entiendes? Y cuando tú vives en el mundo y no tienes conocimiento del espiritual, pues vives en un engaño. ¿Por qué? Porque sabemos que el padre de mentiras, ¿quién es? Entonces, ¿por qué nos asombramos cuando alguien miente? Nos duele, no nos gusta, nos alteramos, nos molestamos, lloramos, hacemos nuestro coraje, pero es parte de lo que Dios ya nos dijo por medio de su palabra, ¿verdad? Y lo dice, alégrense, dice, pónganse contentos porque van a recibir, dice, el gran premio en el cielo. Así maltrataban, dice. Ay, qué tremendo. Y mucha gente nos preguntamos, porque yo me lo he preguntado, pero ¿por qué tenemos que esperar hasta llegar al cielo? No los recibimos aquí, pero sí lo recibimos aquí. Lo que yo recibí anoche con uno de mis nietos fue un regalo, como diciéndome Dios, hey, vas bien, sigue adelante. Sigue adelante, a lo mejor tú no vas a ver ese sueño hecho realidad, esas promesas, no las vas a ver, pero un día uno de ellos se va a parar y va a decir, yo me acuerdo de mi abuela, cómo oraba por nosotros, yo me acuerdo, ese es el beneficio. El otro día una personita me mandó un mensaje y me dijo que su papá y su abuelito les hablaban y ahora esta persona está en las cosas de Dios, o sea, ese es el beneficio que nosotros tenemos como hijos de Dios. A lo mejor no lo vamos a recibir como nosotros queremos, pero es como Dios ya lo tiene planeado, ¿no? Dios siempre es maravilloso. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vámonos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 1. Ay, qué tremenda, ¿no? La palabra es maravillosa, ¿no? Porque en ella encontramos la respuesta de todas nuestras situaciones, ¿no? Es Primera de Corintios, capítulo 1, del 13 en adelante. Voy a ver hasta dónde lo voy a leer, dice. Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades, cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Esa es la respuesta a lo que acabamos de leer ahorita. Dice. Nosotros sufrimos mucho así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consuela. Hermanos en Cristo, dice. Qué bonito, ¿verdad? Queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provisión de Asia. Fueron tan tremendos que casi no podíamos soportarlos y hasta creímos que íbamos a morir. ¿Cuántas veces no nos sentimos nosotros, no? De esta no salgo. O sea, de aquí no voy a salir, dice. Pero en realidad nos sentíamos como que estábamos condenados a muerte. Por eso nos ayudó cuando confiábamos en Dios. Que Él puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. O sea, como diciendo, ay, yo me quisiera morir. No, pero Dios hace que los muertos vuelvan a la vida. Dice, y no a confiar en nosotros mismos. Dios nos protegió de grandes peligros de muertes y confiamos en que Él seguirá cuidándonos y protegiéndonos. Por favor, dice, ayúdenos orando por nosotros
Y dice, y las oraciones dice que son también para darle gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos ha dado. Entonces recordemos que las bienaventuranzas es para que nosotros entendamos, ¿no? Entendamos que Dios, la principal es la justicia. Dios ya nos justificó. No tenemos por qué sentirnos culpables. Es un proceso. Dios está renovando nuestro entendimiento hasta llegar a la altura del varón perfecto. Pues me despido de ustedes en esta plática, ¿no? Y pues invitándolos a que entren ahí en YouTube, que compartan y que se suscriban. La palabra de Dios nos dice que iría a ser discípulos a todas las naciones y este es un medio por el cual nosotros podemos alcanzar. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes, que podamos entender que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que todo lo que su palabra dice ya ha sido hecha. Dios me los bendiga, los veo el día de mañana y pues que tengan